En el episodio de hoy tengo un excelente invitado, Joel Vilches, un economista, teólogo y pastor. Pero más allá de sus títulos, su historia es un testimonio vivo de cómo Dios cuida, sostiene y abre caminos aún cuando todo parece imposible. Desde niño enfrentó enfermedades, limitaciones y desafíos que pudieron detenerlo, pero Dios tenía un propósito mayor para él. Hoy, Joel abre su corazón y nos cuenta cómo la gracia de Dios lo ha sostenido en cada etapa de su vida. Veamos. Hola familiares, ¿cómo están? Hoy tenemos un excelente invitado, el pastor Joel Vilches, que nos va a contar la historia, el testimonio, todo lo que Dios ha hecho a través de su vida. Espero tengamos un tiempo muy agradable, que sea de bendición para todos y primeramente que todo sea para la gloria de Dios. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días acá, buenas noches allá. Sí, acá en Perú, buenas noches, allá en Australia, buenos días. Encantado de poder tener este espacio que tú me hayas brindado, Joana, este espacio para poder conocernos más, poder también oportunidad de saludar a tu audiencia y compartir algo de mi experiencia, tanto en la vida personal, mi ministerio y las actuales plataformas que voy manejando en el momento actual. Ay, muchísimas gracias. Bueno, nosotros siempre empezamos con una oración, entonces yo Correcto. voy a hacer la oración y si tú nos puedes acompañar al final con una y dejar un mensaje, te lo agradeceríamos. Sí, claro. Bueno, pues, gracias Padre Santo, Señor, por este día que nos permite, Señor, estar aquí juntos con el pastor Joel, porque vamos a ver todo lo que tú has hecho en su vida, Señor, que sea bendición para las familias que nos van a escuchar más adelante, Señor. Gracias por este nuevo día, porque nos da la oportunidad, Señor, de hablar de ti, de servirte y demostrar siempre, Señor, que todo lo que hacemos es para agradarte, Padre Santo. Gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Madre, Hijo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, Joel, me gustaría que empezaras, no sé, cómo fue tu hogar, cómo fue toda tu formación en la fe, conociste al Señor ya cuando grande, cuando pequeño, cuéntanos todo el proceso de cómo está conformada tu familia, cómo es tu hogar y todo. Bueno. Ok, bueno, le cuento algo de mí. Mi nombre completo es Joel Benedicto Vilche Gutiérrez, aunque algunos lo pronuncian como Joel. Ah, Yo a veces ok. prefiero que lo pronuncien con la J fuerte, Joel, ok, tal ok. como se dice en la Biblia, pero me acomodo a las dos formas, no hay Es porque tengo un inconveniente. sobrino que se llama Joel, entonces, Ya, sí, ok. claro, en una pronunciación en inglés lo dicen Joel, ¿no? De repente en Sí, español, sorry. sí, algo más fuerte como Joel. Ok, Pero dime Joel, no mal, ok, estoy cómodo con esa forma. ok, muchas Bueno, gracias. yo tengo actualmente 50 años, todavía soy soltero, pero aún no, no pierdo la esperanza, sigo orando porque aparezca ahí la ayuda idónea. Ujú. Bueno, yo soy peruano, médico de profesión, aunque también tengo una segunda carrera en economía y también soy teólogo. Wow. Nací en Lima, la capital de acá de Perú, Ujú. pero pasé la mayor parte, pasé la adolescencia y la mayor parte de mi juventud en una localidad, en un pueblo pequeño que se llama Chupaca, que está cerca a la ciudad de Huancayo, en los Andes centrales de mi país. Ok, Yo tengo dos hermanos. Mis papás se llaman, mi padre se llama Esdras. Bueno, ahora él ya está en la presencia del Señor. Mi ujú. madre, Aide, todavía tiene la fortaleza ahí que le da el Espíritu Santo y ella también trabaja activamente en apoyo en el ministerio de mi iglesia. Ujú. Y mis hermanos, pues, el segundo se llama Esdras también, igual que mi padre, y mi hermana Virginia. Yo soy el mayor, así que he tenido que ser el referente y el Tu papá. ejemplo para mis dos hermanos. Desde pequeño siempre me decía, tú eres el ejemplo, tú eres el ejemplo. Creo que es el caso que todo hijo mayor, Te primogénito, toca. ha Sí, te tenido que corresponde. atravesar, ¿no? De repente, si tú eres hija primogénita, lo habrás experimentado Y o yo lo soy la habrás visto de segunda. repente con tu hermano. Y yo tengo un hermano mayor. Entonces él ha sido tu Soy la ejemplo. consentida. Y tú la consentida, la protegida, igual que yo, en ocasiones también he tenido que proteger, en especial a mi hermana, a la menor, ¿no? Ujú.
Bueno, te comento, en mi hogar nunca ha faltado el cariño. Siempre tuve el cariño de mi papá y mi mamá. Por cierto que no he nacido yo en un hogar cristiano. Mis Ujú. papás tenían una tradición católica. Y mira, mi abuelo Benedicto Vilches, le puso de nombres a mi papá Esdras Joel o Esdras Joel. Nombre bíblico, pues Dos para nombres nosotros una bíblicos. familia cristiana, sí. Ajá, como si fuera una familia cristiana, pero no eran de origen cristiano. Mm, Pero sí. curiosamente, pues mi abuelo escogió esos nombres para mi padre. Mm, Bueno, como te comentaba, nunca me faltó el cariño. Nosotros no hemos tenido limitaciones económicas, al ujú. menos cuando yo era niño, no nos faltaba el dinero. Éramos una familia estable, aunque no conocíamos realmente a Cristo. Como te mencioné, mi madre provenía de una familia católica con bastante arraigo. Ujú. Era devota ella de San Judas Tadeo, por ejemplo, y recuerdo que cada fin de mes teníamos que ir hasta el centro de Lima, a una de las iglesias más tradicionales, la iglesia de San Francisco, que está a pocas cuadras del Palacio de Gobierno en Lima, Ujú. a ver pues a esa estatua, ¿no? La Hasta promesa, que, bueno, sí. más adelante ya cambió la idea, ¿no? Sí. Bueno, como te digo, el amor en familia no me faltaba, pero mi infancia desde el inicio no fue sencilla en cuanto a mi salud. Resulta que yo nací con una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis tipo 1. Esta enfermedad es producida por una alteración del gen NF1 que se encuentra en uno de los brazos del cromosoma 17. Ujú. Este gen se encarga de controlar el crecimiento celular. La alteración o la mutación de este gen produce tumores benignos que se llaman neurofibromas, que se pueden presentar en múltiples partes de la piel, Ujú. además que pueden producir diferentes tipos de complicaciones en el cuerpo, tanto en el sistema nervioso, Claro. en los huesos, en deficiencia mental, entre otros. Felizmente en mi caso la expresión ha sido bastante leve. Tengo sí múltiples manchas, café con leche se llaman así, manchas marrones en el cuerpo, producto de esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene cura. Se puede controlar, hay que estar expectante, viendo de que no evolucione o que no tenga complicaciones. Y en eso lucho con eso desde el Es un nacimiento. tratamiento constante, ¿sí? Sí, así es. Mm. Ahora, además de esta enfermedad, también padecía de asma desde pequeño. Y esto sí la recuerdo desde que tengo memoria. Ustedes ya muy bien saben que el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que produce inflamación y un estrechamiento de los bronquios, ¿no? Que causa tos intensa y sobre todo una dificultad bastante seria para respirar. Las crisis del asma pueden desencadenarse por alergias, por alguna preocupación, por infecciones o por irritantes que hay ahí en el Muchas medio cosas. ambiente, ¿no? Sí. Eh, Hubo ocasiones cuando yo era pequeño, y lo recuerdo bien, tendría por ejemplo unos 7 años, que tuve crisis bastante intensas y sentía literalmente que me ahogaba. Era bastante complicado eso. Claro. Ahora, el tema es el siguiente. Yo nací y viví hasta mis 10 años de edad en la ciudad de Lima, Ujú. capital de Perú. Bueno, Lima está en la costa. Ujú. Tiene un clima bastante húmedo y muy frío, en especial en los meses de invierno, acá en el hemisferio sur, entre Claro. abril y junio, Me más la ayudaba mucho. contaminación de una ciudad capital, Sí. entonces para nada me favorecía el ambiente. Claro. Eh, Mi padre nació aquí en esta comunidad de Chupaca que te mencioné, cerca de Huancayo, Ujú. y él emigró a Lima cuando tenía 17 años. Allí empezó a trabajar. Él trabajó como administrativo en el Hospital del Seguro Social, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, que es el Ujú. hospital más grande del Perú, y por ahí conoció a mi mamá. Entonces, me sugirieron unos médicos, tantos médicos que me vieron, que yo debería cambiar de ambiente, que debería cambiar de clima. Claro. Entonces, Y más cálido, tendría Lima, que cambiar. sí, Claro. Lima no me favorecía.
Sí, Entonces mi papá y mi mamá decidieron mudar a toda la familia sí, aquí a Chupaca, en la sierra, donde pues el clima es templado, seco, aire limpio, etcétera. sí, claro. Y fue así como a los 10 años nos mudamos a esta comunidad de Chupaca, que en ese tiempo era un pueblo pequeño. Imagínate mudar a unos pequeñitos de haber estado acostumbrados a vivir en la capital del país a una Pero, pequeña casa en un ya, pueblo, una casa de adobe. Adobe son ladrillos hechos de barro, sí, 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 sin sí. electricidad, sin agua potable, sin Oh, ninguna comodidad, sí. pero nos tenía unidos el amor de familia. Ahí en Fue ese, algo, ahí, perdóname, ahí sí, en ese momento, ¿hubo algún momento en tu infancia y ya casi adolescencia donde tú no conocías de Dios, pero tú viste la mano de Dios en algún momento que como que te impactó? mira que de niño yo siempre creía en Dios, no dudaba de él. Sí. Incluso a la tierna edad de 4 años, recuerdo hacerle preguntas a mi madre acerca de teología. Por ejemplo, le preguntaba a mi mamá, ¿qué cosa es la Trinidad? Ah, claro, sí. O a los 4 años, ¿eh? Sí, claro. O le preguntaba, por ejemplo, ¿qué sucede con el alma después de la muerte? Mm, Y yo sabía que mis abuelos paternos habían fallecido. sí, Conocí a mis abuelos maternos. Ellos tuvieron una vida bastante longeva. sí. No hace mucho nomás que falleció mi abuela. Mm, Y me acuerdo que incluso le decía, para que no se muera mi abuelo o no se muera mi abuela, los voy a esconder para que la muerte no los encuentre. Cosas no, así. claro, inocente. Mi encuentro con el Señor fue ya más adelante, incluso ya a inicios de la universidad. Ujú, Pero aún así, pues no era un joven, digamos, que me descargaba. Era un joven más bien bastante aplicado, estudioso, pero no conocía al Señor. Lo conocía solamente por referencias o porque había leído un poquito la Biblia, pero nada más, ¿no? ¿y cómo llegaste eso, a ese punto de nacer de nuevo, de que digas, ya conocí al Señor? ¿Alguien te compartió o tú solito lo buscaste en la Biblia? ¿Cómo fue todo ese proceso? Te comento. Bueno, parte de la primaria la hice en Lima. Sí. Terminé la primaria aquí en esta pequeña ciudad que se llama Chupaca Ujú, y la secundaria la hice en el Colegio Nacional Santa Isabel de Huancayo, que es el colegio emblemático de la ciudad. En cuarto y quinto año tuve un compañero que era bautista, es bautista, ujú, y él empezaba a hablarme del Señor. Yo que como por ahí empecé a escucharlo, pero todavía no me animaba ni llegué a asistir todavía a una iglesia. iglesia. Ujú. Me había olvidado comentarte de que cuando me mudé aquí a Huancayo, mi asma literalmente desapareció. Ahí el clima es Sí, el caliente, clima es muy benigno, el asma se me fue por completo. Solo a veces tengo pequeños espasmos que se controlan fácilmente con un inhalador, se controla ¿sí? fácil. Mm, Bueno, entonces terminé la secundaria. Ahora, ¿qué cosa quedaba? Escoger, pues, mi profesión, ¿no? sí, claro. Ahora, sucede que cuando yo era pequeño, ya me gustaban las ciencias. Y a los 10 años, mi programa favorito no era, pues, un dibujito animado, los super amigos o los dibujos de aquel tiempo. Estamos hablando de la primera mitad de la década de los 80. Ujú. Mi programa favorito era el documental Cosmos de astronomía de Carl Sagan y un documental alemán sobre el cuerpo humano. Por ahí que ya Ya el empezaba nombre. Sí, sí, mi ya. vocación hacia la ciencia especial, hacia la medicina. Mm, chévere. Entonces, terminando la secundaria, viajé a Lima para prepararme en la academia y postular a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una universidad privada particular Ujú. que es considerada o que tiene una de las facultades de medicina más reconocidas de toda Latinoamérica. Logré ingresar a la universidad. Ya era flamante cachimbo, que le decimos acá a los que ingresan a la universidad Sí. para estudiar medicina. Pero sucede que, pues, a inicios de los 90, mi país, Perú, atravesó una profunda crisis económica. Mm,
la que afectó también a mis padres. No tuvieron la posibilidad para poder financiar la universidad. O sea, claro, me matriculé, pero ya tuve que limitarme solamente a reservar la matrícula para el siguiente año, esperando que de repente la situación económica pudiese mejorar, pero claro. no mejoró. Entonces yo algo así, este, desilusionado estaba, y pues tenía que ver qué cosa hacer. Claro. Pero sucedió que justo cuando estaba en ese periodo de preparación para ingresar a la universidad, eh, había pasado algo con mi familia que yo no me había enterado. Yo me había trasladado a Lima y estaba viviendo allá en la casa de mis abuelos. Ujú. Acá en Chupaca se quedaron mis papás y mis hermanos. Mis hermanos todavía estaban cursando la secundaria. Ahora, por designios de Dios, mis hermanos no estudiaron en un colegio público como yo, sino estudiaron en un colegio particular cristiano. Y la Buenísimo. directora de este colegio, del colegio andino, Ujú. invitó a mis padres a asistir a la iglesia bautista del Tambo, aquí en Huancayo, que es la iglesia bautista más grande de la ciudad. Claro. Allí recibieron a Cristo toda la familia. Wow, qué Yo bendición. todavía no me enteraba. Claro. Y es que en ese tiempo, pues, no había mucha comunicación telefónica como ahora hay O sea, ahora. tú estabas concentrado en tus estudios, no Y todavía concentrados en mis nada que otra estudios, y iglesia. Ok. si me visitaban eran cada 2 meses, así. Sí, claro. Pero ellos habrían estado orando. Y sucede que de manera espontánea sentí el impulso de leer la Biblia. Buenísimo. Mis abuelos, como te dije, son católicos, pero tenían una Biblia evangélica ahí en su biblioteca. Sí, La empecé a leer, aunque de forma errática, hay versos por aquí, versos por allá, claro. ¿no? Pero por ahí atravesé de todas maneras Juan, Mm. y pues Ahí empecé ya. a conocer un poco más de la palabra de Dios, Claro. pero aún todavía no se daba la transformación. En una de esas, pues me visitaron mis papás, los dos, Ujú. y me contaron la experiencia que habían tenido, que habían asistido a la iglesia, la transformación que ellos habían tenido, porque incluso entre ellos ya había cierta aspereza que con la gracia de Dios todo eso se solucionó. Me presentaron la palabra y la verdad que sin dudarla, sin hacer más cuestionamiento, acepté a Cristo. Y es que yo creo que... Cuando, Dime, perdón, dime. cuando tus papás aceptaron al Señor Jesús y cuando ya te hablaron, tú te enteras de eso, ¿cuál fue tu actitud? O sea, ¿cómo te asustaste porque lo aceptaron o quisiste saber más de eso? ¿Cambió algo en sus vidas que te impactó? Ellos tenían problemas y me comentaron algún aspecto de ellos, que Ujú. son personales, pero sí tuvieron Sí, problemas. Y bueno, me impactó lo que ellos me comentaron. sí, Pero te comento, acepté al Señor de una manera bastante natural. Yo sé que de repente hay personas que han tenido que pasar unas transformaciones bastante serias. Personas que salen del alcoholismo, de la drogadicción o de situaciones muy complicadas y conocen a Cristo, ¿no? mm, Cada historia es diferente, ¿no? En mi caso fue algo, como te digo, más sencillo, más tranquilo, pero igualmente ha sido transformador, ¿no? la mano de Dios todo el tiempo, claro. Claro. Yo de pequeño, ¿cómo transformó Dios mi vida? Porque yo de pequeño, como te mencioné, sabía que existía Dios, ¿no? Ujú. Pero como todo niño, bueno, como un niño de repente que conocía de la existencia de un Dios, tenía miedo del infierno, tenía miedo de cometer pecado, tenía miedo hasta de mis pensamientos, por ejemplo. Y estaba yo pues preocupado, hasta atormentado por todas las cosas que podrían pasar por ahí, por mi cabeza o de que podría sucederme en mi destino eterno. Claro, Pero bueno, cuando recibí a Cristo, obviamente todo eso ya se liberó porque yo ya descansaba bajo la fe y bajo la gracia del Señor, ¿no? Y no tenía que tener miedo del pasado que había tenido porque todo había sido ya limpiado perdón. por la sangre de Cristo. Sí, amén, claro, sí. Ah, Sí, qué chévere tu historia y ver cómo, sí, cómo Dios ha transformado cada paso de tu vida. Y bueno, cuando tú empezaste, digamos, la universidad, ya empezaste a estudiar todo eso,
Fue difícil Ah, para ti todo ese... el tema es de que recibo a Cristo y Sí, vienen las pruebas, de casi de inmediato. Recibo a Cristo y a los 2 meses ingreso a la universidad, a la Facultad de Medicina, sí, y luego ocurre la crisis económica que te digo, que no pude estudiar medicina en esa universidad y tuve que postergar el estudio, pues ponerse. aplazar la matrícula. Pero yo ya estaba, digamos así, de una manera desencantado de lo que había sucedido. Obviamente que todavía recién estaba conociendo al Señor Claro. y preferí dejar esa vocación y postulé a otra universidad. Junto con mi hermano, Ujú. postulamos a la Universidad Nacional de Ingeniería y empecé a estudiar ingeniería electrónica. Ok, Estudié 2 ciclos de ingeniería electrónica, sí. pero no estaba yo contento, porque mientras que yo desarrollaba, por ejemplo, ejercicios de ecuaciones diferenciales, Ujú. venían a mi mente láminas o imágenes de anatomía o de embriología, Totalmente. Pero por qué decidiste estudiar eso? Si no, porque me había desilusionado no poder iniciar mi estudio en medicina. Estaba frustrado con la medicina porque se me había cerrado esa puerta Sí, de estudiar en la Cayetano Heredia, una universidad tan famosa. sí. Y pues dije, no, entonces ingeniería, porque también me gustaba pues el campo de la tecnología. Ok, Ahora, y ocurrió ahí una prueba fuerte. Estaba estudiando yo el segundo ciclo de ingeniería. sí. Ya te mencioné que yo padezco de una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis tipo 1. Ujú. Y justo me la detectaron allí, en el centro médico de la universidad, a raíz de que presenté una tumoración de más o menos unos 8 centímetros, de este tamaño, Grande. aquí en el cuello. Entonces es grande, pues, para el cuello, claro. Sí, una tumoración muy grande en el cuello. Del centro médico de la universidad me derivaron o me hicieron referencia al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima. Mm, Ya pensaron que podría ser un linfoma, que claro, podría ser cáncer, claro. ¿no? Eh, bueno, pues era un muchachito joven nomás, esto tenía yo 18, 19 años nomás, Empezando. y vivía ya solamente con mi hermano, no estaban mis padres. Vivía con mi hermano, vivíamos en la residencia universitaria. Mis papás estaban con mi hermana, que todavía estaba estudiando secundaria. Ujú. La familia tuvo que tomar la decisión de que mi hermano y yo abandonemos la universidad, Uy, regresemos a Chupaca y pues estar orando y ver qué cosa iban a hacer conmigo, si operarme o no, o qué tratamiento se podía hacer, etcétera. complicado, claro. Estuvimos orando en casa, orando también en la iglesia, y mira que Dios obró el milagro. El tumor desapareció, Joana. ¿Así? De un día para otro ya se fue. Poco a poco fue reduciendo el tamaño del tumor y Wow, desapareció completamente. wow, sí. La oración de Entonces Dios fue ahí ayuda de mucho. repente en el cual yo pude ya palpar la mano directa del Señor, la primera experiencia de Claro, los milagros debe de Él. ser muy impactante, porque es algo, sí, uno es humano, uno sigue sintiendo, uno obra, pero de pronto en el fondo uno dice, Señor, ¿será que me puede sanar? Es difícil, sí. Sí, pues. Entonces ya después de mi sanidad, mi hermano y yo decimos, pues hay que continuar el estudio, ¿no? Sí, Pero claro. ya no regresamos a Lima, nos quedamos aquí en Huancayo, los dos postulamos a la Universidad Nacional, la Universidad Pública del centro, aquí en Huancayo. Él continuó ingeniería y yo volví a medicina. Y economía, yo vi que tú también eres economista, ¿sí? O eso es más adelante. Ah, ahora te cuento. Entonces, estudié medicina, ¿Qué? terminé los 7 años de medicina. ¿No? Ahora, creo que ¿Medicina de niño general? era ¿Es medicina general? medicina general, sí, claro. Acá se estudia 7 años de medicina general y 3 años de especialidad. Ah, De niño tenía la idea, aunque no, de repente va a ser curioso, ujú. de ser presidente de la República. Tenía grandes aspiraciones. Sí.
Incluso mi mamá me cuenta de que cuando yo era pequeño, cuando era recién nacido, Sí, y di mi primer llanto, sí, mi mamá dijo, ahí está el próximo presidente de la República. Y bueno, pues mi mamá Aide me comentaba eso sí. y me quedé con esa fijación en la mente. Eso es una señal. Es- sí, estudié medicina, pues, ¿no? Y justo como tenía esa vocación también de hacer gobierno o algo, Ujú. estaba a decidir qué especialidad hacer. Perfecto. Bueno, podía haber sido una especialidad clásica como pediatría, cirugía o infectología, ¿no? Ujú, Pero para esa fecha se abrió una nueva especialidad acá en Perú que se llama gestión en salud, que está muy relacionada con salud pública como especialidad. ¿Ah? ujú. Entonces Qué chévere. postulé, la hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América. Que es como para administrar un hospital o algo así. Así es, o Ministerio de Salud, etcétera. Ah, ok. Incluso así, exacto. Y para complementar esa preparación, hice economía como segunda carrera, después de haber terminado la especialidad. Ok. La ingeniería nunca ¿Ya? la terminaste, o sea, lo No, que terminaste ingeniería fue no la terminé. medicina y vas con economía. Economía, ¿Sí? sí. Hice una maestría en gestión de alta dirección Ujú. también, para manera complementaria. Y bueno, estas las hice en Lima. Y me estuve viviendo allí en Lima más de 10 años, porque había regresado, ¿no? Ujú. Y bueno, por ahí otro cambio de rumbo en mi vida, ¿no? Que me hizo regresar aquí O sea, a Dios te Chupaca. iba mostrando el propósito donde te quería llevar el día de hoy. Te iba mostrando poquito a Así poquito y es. tú ibas obedeciendo. Sí, sí. Y esto me lleva justo a una segunda etapa, diría yo, de mi vida, que es cómo es que empecé a trabajar en el Me ministerio. encanta. Ujú, ¿Ya? Porque mientras yo estaba haciendo la especialidad y la maestría, sentía de todas maneras cierta afinidad por los temas de teología. Incluso compré algunas Biblias de estudio, algunos libros de teología, de apologética, y los leía, ¿no? ujú. Tenía ya la intención de estudiar teología en algún momento. Pero nunca te imaginaste el pastorado, ¿o sí? No, no de primer momento, solamente como algo teórico nomás. Sí, claro. Bueno, con la profesión que tengo y la especialidad que hice, como Ujú, dijiste tú, para ser administrador o director de hospitales. ujú, Efectivamente, trabajé en cargos en el Ministerio de Salud del Perú ujú, y llegado un momento también fui director de una clínica privada. ujú. Chévere. Pero tuve desacuerdos con la gerencia por la política salarial que ellos tenían con personal de enfermería. Le En pagaban, todos los países es así. no quisiera decir la palabra miseria, pero muy poco le pagaban a una enfermera, la cuarta o la quinta parte que le pagaba a un hospital público, y pues no se podía sostener así una política de recursos humanos en la clínica. Sí, claro. Le expresé eso al dueño de la clínica y No le gusta. ahí quedamos, ¿no? Sí. Para esto, mis padres, ellos ya asistían regularmente a la iglesia. Ujú. Habían estudiado también ellos cursos de misiones, de teología en el seminario de la iglesia. Y se les encargó formar una célula en la casa. Ujú. ¿Ya? Con el paso de los años, esa célula se convirtió en iglesia. Wow. Entonces, la O sea, iglesia la que como, no empezó sé, 10 mi padre. personas y ya después, claro, Ajá. La increíble. iglesia la empezó mi padre. Ujú. Bueno, ¿qué sucede? Mi hermano, el segundo, que es ingeniero, mi hermano Esdras, se casa, tiene su familia, deja el hogar. Mi hermana, la segunda, la tercera, que también es médico, va a Lima y vivo con ella en Lima Ujú, para que ella realice su especialidad en anestesiología y es anestesióloga. ujú. Mi padre se quedaron solos. Ok, Estaban entrando en la tercera edad. Ambos tenían enfermedades que tenían que cuidarse. claro. Ahora, ¿qué hago?
Había salido de la clínica y me ofrecieron varios puestos allá en Lima, en Ujú. hospitales grandes. Pero, ¿y mis papás? Sí, Ahora, tenía dos opciones. Quedarme en Lima en un puesto, digamos, importante, en un hospital grande, o tu familia. volver a Chupaca, buscar de repente un puesto como médico general, sin ejercer mi especialidad, y acompañar a mis padres. Opté por lo segundo. Sí, bueno, sí, la familia es lo más importante, pero difícil decisión, ¿no? O sea, no creo que tú lo hayas tomado así, pero... Claro, pero es que todavía no he completado Ok, el ok, historia. ok, más. La intención de regresar a Chupaca y acompañar a mis padres y cuidarlos no iba sola, sino Mm. también apoyarlos a ellos en el ministerio. O sea, ya te empezó a gustar, te empezó a llamar la Sí, atención. pues mi papá era el pastor y yo entré como pastor auxiliar. Sí. A veces nos alternábamos en la predicación, Ujú. así empecé. Estuvimos así varios años, ¿no? Sí, claro. Hasta que mi papito ya tuvo que partir a la gloria del Señor. Y bueno, yo tuve que encargarme. Ahora, sucede que yo había terminado la maestría, Ujú. estaba ejerciendo el ministerio, pero igual yo quería completar toda la secuencia académica. Claro, Me faltaba el doctorado. sí, Entonces, claro. postulé e ingresé aquí a la Universidad Continental, donde ahora también enseño, a un programa de doctorado en administración. Wow. ¿Ya? Voy el primer día de clases, todo bien aplicadito, con mi maletita ahí de cuero para ir a mis clases. Sí. Y me doy con la sorpresa de que habían suspendido el programa porque no habían llegado a la cuota mínima de alumnado, Estudiantes. Mm, claro. estudiantes. Lo postergaban para el siguiente ciclo. Otra A prueba los más que pocos pasar. meses, sí, pues, a los pocos meses mi padre falleció por una complicación en su salud. Entonces tenía que asumir yo toda la carga Claro. de la iglesia. Entonces, chao el doctorado, porque el Ah, doctorado acá se hace en los sábados y domingos. Y domingos no era lo en el podía tocar servicio. porque tenía que Claro. dedicarme a la iglesia. Pero buscando por ahí encontré un programa, una fundación Ujú, que ofrecía el programa de doctorado a distancia. ujú. Me dieron una media beca y hice un doctorado en proyectos en una universidad de México. O sea, completé de todas maneras Buenísimo, sí, o sea, el seguiste doctorado. estudiando como fuera. Y paralelamente al doctorado, y ya bueno, ya ejerciendo también el ministerio de pastor acá en la iglesia Bautista Emanuel Chupaca, se llama nuestra iglesia, empecé a estudiar en el seminario donde estudiaron mis padres. Buenísimo. Ya iba por el segundo año cuando lo que todos conocemos la historia del COVID-19, Otra vez. implementaron la cuarentena. Yo me acuerdo que incluso era 16 de marzo, más o menos, mediados de marzo, acá en Perú. Yo les decía a los hermanos, justo ese domingo que cerraron todas las calles, Ujú, hermanos, hay que tener cuidado con la salud, hay que hacer caso pues a las medidas que establezca el gobierno por nuestra seguridad. ujú. Veremos si la próxima semana nos volvemos a ver. Bueno, cerradas las Sí, iglesias. obvio. Pensábamos que era solamente unas cuantas semanas y se prolongó pues muchos, muchos Dos meses, ¿no? años, claro. Sí. Entonces, pues, la directora del seminario no hizo la modalidad virtual. Ella es más fundamentalista, un poquitito más tradicionalista. Y bueno, en parte sí, ¿no? Las clases virtuales no son iguales que las Sí, presenciales. sí, sí, claro. Eso sí, nunca. Y Para- bueno, se cerró, pues, ¿no? Estuvo cerrado el seminario 2 o 3 años. Pero yo quería completarlo de todas maneras, ¿no? Sí. En Lima conocí a un pastor de que él lideraba un seminario a distancia y ofrecía un programa de complementación que validaba tu experiencia profesional, pastoral diré, Ujú. con los estudios previos que puedas tener. Así que estudié 2 años allí, sustenté mi tesis y también obtuve pues en plena pandemia tanto el doctorado como Sacaste el el título título. en teología bíblica. Wow, wow, increíble.
Siempre estudiando y siempre quiere seguir avanzando. Bueno, chévere Sí, para la gloria del Señor. Y cómo fue em, ese proceso ya de dedicarte? ¿Ya ahorita te dedicas solamente al pastorado o ahorita? no, ahora comparto también el pastorado con mi labor como médico. Ah, Trabajo ahora en una jefatura en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, acá en mm, Huancayo, en un hospital oncológico, en el oncológico cual también en algún momento he sido director en en ese ese hospital. hospital. Sí. Ahora, ¿te acuerdas que te comenté de que yo tuve que trabajar como médico general en un pequeño centro de salud en Chupaca? Sí, Después de unos meses llegué a ser director también de ese centro de de ese salud, centro. Ok. sí, y estuve allí casi 6 años como director, Oh, muchísimo, sí. Chévere. sirviendo acá a yo me considero más chupaquino que limeño, Ujú, sirviendo a mis paisanos acá en la comunidad de Chupaca, porque ujú, no solamente ejercía la labor de director, sino también de médico que atendía a los pacientes, sí, y pues los atendía con mucha vocación. claro, claro, claro. De todo esto que me cuentas, de, digamos, las enfermedades que tuviste, el proceso con tus papás, la pérdida de tu papá, todo lo de la universidad, las frustraciones, ¿cuál crees que son los procesos más fuertes o los desiertos que Dios te ha llevado? ¿Qué es lo que más tú dices, esto me costó? Bueno, en esa etapa siempre estaba acompañando uno que otro inconveniente, sobre todo relacionado a mi salud, ¿no? Sí. Por la enfermedad que te mencioné, la neurofibromatosis tipo 1, me detectaron un tumor, se llama un tumor neurofibroma plexiforme, es un tumor grande, benigno, que está ocupando el 50% de mi cuero cabelludo. Está acá. Todavía está. Eso también ha producido que tenga un defecto óseo, es decir, tengo un hueco en el cráneo, Ah, hueco en el cráneo. Decidí no operarme por los riesgos que implicaba la bastante. operación, porque significaba dejarme sin buena parte del cráneo y deformarme Sí, prácticamente sí. toda la cabeza, ¿no? Otra complicación en la salud que tengo, bueno, que tuve, es que y no me di cuenta, es que había desarrollado un tumor en el nervio óptico del ojo derecho. Y esto lo encontraron de manera incidental en una evaluación, que había una lesión que había desaparecido también de manera espontánea, pero hubo un tumor que luego desapareció, Ujú. pero me dejó como secuela una pérdida de casi el 40% de la vista del ojo derecho. O sea, acá en el ojo derecho, en vez de ver así, digamos, Sí, veo así, en el ojo derecho. Digamos, que se comprendan mejor, estoy parcialmente ciego del ojo derecho. el ojo derecho, Dios mío. Ajá. Difícil, ¿no? Y lo más grave, que ustedes de la comunidad saben, porque se los comenté y estuve fuera del Ministerio del Trabajo y de las plataformas el año pasado, casi más de 6 meses, Ujú. es que por esa misma enfermedad se puede producir malformaciones vasculares. Y sucedió Vas. de que se me formó un pseudoaneurisma. Ujú. Pseudoaneurisma es como un globito que sale de la arteria. Era de 4 centímetros, o sea, de este tamaño. Gran. Estaba ubicado en la arteria subclavia derecha. La arteria subclavia derecha está acá detrás de la clavícula, Ujú. bastante cerca del corazón. Ese aneurisma reventó, produjo una hemorragia masiva en el tórax. Llegué Con a tener paro. lo que se llama clínicamente un hemotórax, más de 2 litros de hemorragia, Dios mío. que hizo colapsar mi pulmón derecho. Estuve El internado en Señor UCI, te sanó porque estás aquí. Dios mío. estuve internado en UCI. Tuvieron que trasladarme de Huancayo a Lima en ambulancia. Mi mamá, así mayor como es, tiene de ahorita 77 años, Ujú, subió a la ambulancia conmigo ujú. todas esas 7 horas de viaje hasta Lima, porque ni siquiera no podían trasladarme por avión porque el cambio de presión podía Te hacer que afectó. pudiera estallar el aneurisma. Dios mío. Y me operaron allá. Me colocaron un stent, como un tubito, como una especie de arteria artificial.
Mm, Y bueno, la recuperación fue bastante complicada, bastante larga, pero aquí me tienen. por la gloria de Dios, aquí estás. Sí. Por eso es que Ahora, cada vida, cada historia es un milagro, literal. y te comento, mira, al inicio no pensaron que era pseudoneurisma, pensaron que era cáncer, Ujú, pensaron que era un tumor que se llama tumor de Pancoast, por la clínica que tenía. Si te fijas, si notas bien, tengo el párpado derecho un poco caído, si te fijas bien. Ha ido mejorando, ujú, pero sucedió que la hemorragia produjo un hematoma hacia la parte superior y posterior del ujú, tórax, ujú. que lesionó una estructura nerviosa que se llama ganglio estrellado, que es la que regula el sistema nervioso simpático de la cara. Ujú. Y al lesionarse eso, pues entonces mi párpado cae un poco. No, Todo eso hacía sospechar a los médicos, a mis colegas, incluso a los que yo conozco, han sido mis profesores, claro. que podría ser cáncer. Y yo te Pero hasta digo el que momento no ha no, recibido no fue diagnóstico cáncer. de cáncer. Lo descartaron, no fue cáncer. Pero mientras que todavía estaba en estudio, yo estaba tranquilo. No tenía miedo de la muerte. Confiando en el Señor, ya si es mi hora, me voy contigo. Sí Claro. me preocupaba cómo iba a reaccionar mi mamá, ¿no? Sí, creo que es un Obvio. temor que tenemos todos porque para uno, o sea, el Ah, sí. vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo creo que Ah, sí. la mayoría de cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Es eso, es lo que dejamos. Si tienes esposo, si tienes hijos, si tienes padres, eso es lo que uno más piensa. Sí, efectivamente. Y en ese interín dije, a ver, si es que me voy, tengo que dejar algo. Claro. Pues a partir de esa experiencia estando ahí en el hospital dije, ¿por qué no escribo un libro? Trataré de hacerlo rápido, acerca de cómo debe afrontar un creyente la realidad de enfrentarse a una enfermedad terminal y que él sabe que dentro de poco va a morir. Y le puse preliminarmente el título al libro, Preparándose para la Eternidad. Ahora, hicieron más estudios, descartaron que era cáncer. Sí, Era una lesión vascular, una lesión arterial, que era, bueno, preocupante, pero menos mortal que el cáncer. el cáncer, sí. Y me dio tiempo ya para escribirlo. Mm. Escribí el libro, me di unos meses más, Ujú. ya está completo. Estoy dándole ahora una segunda revisión Revisión. antes de ya Mm. de intentar enviarlo a alguna editorial. Ay, buenísimo. Bueno, no sabía lo de tu libro, no nos habías contado en la comunidad. Pero Mm, sería una bendición y sería increíble. Increíble que eso puede ser una esperanza para mucha gente, un alivio y una forma que el Señor, mira, el Señor te ha usado en todos los campos, desde que estudiaste medicina, en cada parte de la universidad sorítica donde estás. Eso es sí, pues. Y increíble. bueno, me tienen aquí con la iglesia, con el canal Cosmos Bíblico, toda la plataforma que tengo también. Ujú. Sí. ¿Cómo hablamos un poquito de la parte en donde estás en la iglesia? ¿Qué rol tienes ahorita en la iglesia? ¿Tú eres? En la iglesia estoy como pastor. Sí. Pastor, yo hago las predicaciones. Claro, de todas maneras me apoyan dos líderes de la iglesia, Ujú, haciendo los proyectos. Ahora, para el próximo año tenemos la idea de fortalecer nuestro ministerio de jóvenes, hacer conferencias para los adultos, adultos varones me refiero, ujú, porque de repente muchas iglesias están descuidando ese aspecto, ¿no? Nos enfocamos de repente más en mujeres y en niños, que no está mal, ujú. pero a veces descuidamos también a los Los varones, varones porque son el pilar de la casa, los ¿sí? sacerdotes. E Ahí va mi incluso, pregunta. Si ajá, tú tienes muchos contactos con familias, apoyas también las familias, ¿qué crees que está afectando ahorita las familias de tu iglesia? Ya hemos visto que hay divorcios afuera en el mundo no cristiano, pero se está viendo bastante divorcio en el mundo cristiano. ¿Qué crees que es lo que está afectando según tu experiencia ya en tu iglesia como pastor? yo creo de que en muchas iglesias evangélicas
se está perdiendo una predicación expositiva y franca de la palabra de Dios. Lamentablemente muchas de nuestras iglesias se van más hacia el coaching espiritual, hacia la prosperidad, a sentirse bien, y exponen poco acerca de la realidad del pecado, de la realidad del mundo, Arrepentimiento. de la necesidad de Cristo para dirigir nuestras vidas, etcétera, ¿no? Ujú. Y eso es lo que se está perdiendo en muchas iglesias. Necesitamos volver al primer amor, a la predicación de la iglesia primitiva que expone a Cristo, que necesitamos de Él en todo aspecto de nuestra vida. La profundidad de los mensajes, por ejemplo, de Salmos o de Proverbios, se está perdiendo eso. Muchas iglesias ahora están yendo más hacia lo del espectáculo. Podemos ver mega iglesias, pero no tienen impacto. Recuerdo que en una de mis clases de seminario me dijeron de que ahora las iglesias están súper llenas, pero el mensaje que se está predicando en ellas es muy superficial o muy diluido. Mm. Es por eso yo creo de que muchas familias se están perdiendo, además de que el enemigo está ataque y ataque, en especial a nosotros los creyentes, y por eso tenemos que estar allí alertas a eso, ¿no? Ujú. De repente se ha perdido los momentos de devocional en la familia, momentos de oración o de asistir juntos a la palabra por tantas ocupaciones que hay. En ocasiones mamá y papá tienen que trabajar los dos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí. Ya no hay comunión entre ellos, ya no hay comunión entre padres e hijos, y estamos viendo esos resultados. Se ha perdido el esquema tradicional de la familia. Ahora, no quito que la mujer en este contexto actual ya también se incorpore en el aspecto académico o laboral, y también la realidad actual obliga a que la mujer también salga a trabajar. Y es Ujú. correcto, ¿no? Pero Pero es que hay no que se ver está también eso, viendo que eso. no No se fuimos está viendo lo diseñados, que cada quien la fue familia que diseñado teníamos para de un nuestros rol. abuelos, ¿no? Sí, Sí. pues. Cada quien fue diseñado con un rol específico y nosotras, como dicen en Proverbios, la mujer virtuosa, ella trabajaba, sí, pero después de cuidar su familia, de cuidar su casa, de mantener todo en orden, la primera que se levanta, la última que se acuesta. Si tu hogar está bien, yo estoy de acuerdo con el que una mujer trabaje, pero sin descuidar eso. Y bueno, habrán otras personas que tendrán otra opinión. A ver, haters por acá, pero... Ah, seguramente, pero la mujer ha sido hecha para liderar junto con el varón, ¿no? Ujú. Eso es. Sí, ok. Ya para terminar, Joel, muy interesante tu historia, muy, eh, digamos que en un aspecto de todo lo que viviste dura, pero hemos visto la mano de Dios en cada parte, cada aspecto de tu vida, como yo, mira, tú lo hablas y ahorita, o sea, yo te noto tranquilo y esa es la paz que el Señor dice en su palabra, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. De pronto muchas personas no hemos vivido lo que tú vives, pero sí nos reconforta saber que, mira, el Señor en cualquier situación, en cualquier enfermedad, en cualquier etapa o situación, el Señor está presente y debemos descansar en Él. Eso es como lo más importante y como el mensaje que le quiero dejar a todas las familias. Ya para terminar, una de las últimas preguntas, em, ¿cuál es la batalla más fuerte que tú has visto ahorita al pastorear una iglesia, al pastorear familias? ¿Qué es lo que has vivido así como más fuerte? Ah, cada familia también tiene sus luchas, ¿no? Sí. En las familias, por ejemplo, en las familias de mi iglesia también he visto enfermedad. El cáncer, por ejemplo, ha tocado a familias de la iglesia. Ujú. Problemas económicos, de todo. Eh, este mundo el cual vivimos, que tiene tanta influencia ahora a través de las redes sociales, todo ese ruido que escuchamos, afecta a las familias y también a los jóvenes. Por eso es que es necesario que nosotros abordemos la predicación también en ese contexto, ¿no? Se les recomienda a las familias o los jóvenes, tengan cuidado con este medio, tengan cuidado con lo otro, tengan también discernimiento en cuanto a los mensajes pseudo cristianos que Mm. podemos encontrar allí.
Y lo importante que ellos deben tener en cuenta es que solos no pueden liderar su hogar. Quien debe estar allí en la cabeza del hogar es Cristo. Cristo es el necesario en el hogar en todo momento. Si el hogar está, todos los miembros del hogar, de la familia, están centrados en Él, oran juntos, hacen su devocional juntos, toman un tiempo de estudio bíblico juntos, la familia va a estar sostenida. Sabemos muy bien que el enemigo está atacando justamente ahí. Por eso es que vemos tantos divorcios, incluso en familias cristianas, hasta en líderes cristianos lo hemos visto. Y la batalla tiene que ser constante. No podemos detenernos ni un solo momento. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Joel. Es, es, es increíble cómo el enemigo está atacando hoy en día a la familia. De ahí es donde nació el propósito de este canal. Y pues la experiencia que he tenido aquí en Australia, que de pronto nosotros venimos de un contexto en Latinoamérica, las familias son importantes. Nosotros nos apegamos mucho a los lazos con los papás, las mamás. ¿Sí? Hay hogares disfuncionales, sí, pero siempre existe como esos lazos. La amistad. Aquí se siente distinto. Aquí cada quien es por su Sí. lado. Sí son muy friendly, son muy amigables, pero los lazos familiares son distintos, son totalmente distintos y es un poquito extrema la libertad. Entonces el Señor puso en mi corazón hacer eso, el canal para las familias, para fortalecerlas. Y bueno, esta clase de testimonios pues, son las que hacen fuerte a los cristianos, fuerte a las familias y por eso he querido compartir. Bueno, y hablando de todo eso, me gustaría que compartieras un poco de Cosmos Bíblico, cómo Ah, nació y pues ya, te dejo libre con esa, con esa sí. pregunta y Por que cierto, me gusta mucho invites a toda la comunidad escucha, para que nos sí, visite. me gusta mucho tu canal de Family Lovers. He escuchado también tus podcasts, muy interesantes. Gracias. Sí. Cosmos Bíblico, como te mencioné, bueno, yo soy pastor ya en la iglesia Bautista Manuel Chupaca ya hace varios años. Resulta de que cuando empezó la pandemia, teníamos que haber alguna forma de comunicarnos con la congregación, pues. Eh, Empecé a hacer, pues, primero reflexiones que publicaba cada domingo hasta que la cuarentena se estableció ya de manera definitiva Ujú. y hacía las prédicas en forma virtual. Yo mismo me grababa, yo mismo editaba, tuve que aprender a hacer edición, efectos, etcétera. Ahora, nuestros niños de la escuela dominical, ¿qué hacemos? Sí, claro. Reunimos a todas las profesoras de la escuela dominical, a veces desde su casa o venían un rato a la mía, grabábamos las clases de escuela dominical y las editaba yo y también las cargábamos a YouTube. La iglesia nunca había tenido YouTube. Tenía Facebook, pero no YouTube. El YouTube de la iglesia nació justo en pandemia. Ahora, ¿cómo nace Cosmos Bíblico, que es mi segunda plataforma, mi canal en YouTube? El segundo canal, porque el Tiene primer una canal es de mezcla la de iglesia. ciencia, de todo. Es muy Sí, que interesante. une ciencia, cultura y teología, pero también toca temas contemporáneos, de tecnología, de vida cristiana. Ya hace años atrás tenía la idea de poder hacer algún tipo de material de ese tipo, de unir ciencia con teología o cultura con teología y sacar de repente un principio bíblico, aunque parezca forzado, pero sacarlo de ahí, ¿ya? Pero yo pensaba hacerlo como expositor, como conferencista, Ujú. no como canal de YouTube. Pero cuando se dio la pandemia y yo ya había adquirido experiencia a través de la edición de las prédicas y de las clases de escuela dominical de mi iglesia, dije, ¿y por qué no lo hago acá? Esto puede ser la oportunidad, acá puedo ser la plataforma, ¿no es cierto? Ujú. Ya, entonces voy a hacer un canal en YouTube que abarque ciencia, teología, cultura y temas así, variados. Ujú. Ahora, ¿qué nombre le pongo? Pensando. Eh, Por lo que te Miscelánea has bíblica. leído en los documentales que te has visto, ¿sí? Sí. Ajá, por ahí va. Miscelánea bíblica, dije, no. Mundo bíblico, ya tienen, hay un canal ya con ese nombre. Y justo Ujú. como mencionas, el documental que era mi favorito cuando era niño, Cosmos. Cosmos, sí.
Entonces, Cosmos Bíblico, quedó ahí el canal, ¿no? Sí. Y pues el canal ya tiene 4 años, Ujú, va creciendo poco a poco, casi, ahorita ya estoy casi por los 9000 suscriptores. ujú, Y mi primer tema, el primer video que hice fue El planeta de los simios y la Biblia. ujú. ¿Por Buenísimo. qué? Yo leí la obra original, ¿ah? No la Sí, película, la obra original de Pierre Boulle, un escritor francés. sí. Si ustedes leen la obra, no se parece mucho a la película. En la película se han dado mucha libertad artística y han cambiado bastantes aspectos de la trama. Mm, Pero sucede que en la trama de la historia original, se menciona de que el hombre o la humanidad involucionó, o sea, se retrasó la humanidad, se hizo ujú. primitiva, porque dejó de leer. Ya no leía. Creo que está pasando ahorita también, que la gente no lee. Sí, ahorita la gente Por eso es que vemos cada horror ortográfico por ahí. sí, Pero yo lo vinculé esa trama de la novela con el hecho de que, ¿qué pasa si un cristiano deja de leer la Biblia? claro. Va a involucionar espiritualmente. Va a hacerse un primitivo espiritual. Ujú. Por ahí le di la forma. Y de hecho tus videos son así, haces una pregunta y lo deja uno pensando, reflexionando. ¿Qué pasará así? Sí, y toco, Ay, bueno, qué bueno. temas de ciencia bastante complejos como la materia oscura, agujeros negros. El Ujú, próximo tema que voy a tratar es sobre el bosón de Higgs. También hay temas así un poco rebuscados como de la vida extraterrestre o temas puros de teología como por ejemplo acerca de la Trinidad, cuáles fueron los papeles del Padre y el Espíritu Santo en la creación. Y ujú. también abordo temas de vida cristiana. Es bastante variado el contenido, pero siempre desde Ahorita he un visto enfoque eso, bíblico. mucho contenido están sacando de extraterrestres, la Tierra plana, deberías abordarlo desde un punto cristiano. Sí, sí, también acerca de la Tierra plana o de la reencarnación. Temas así que a veces me parece curioso que incluso a cristianos le hace dudar esos temas. Sí, de la Tierra plana, ya he visto cristianos y yo, ok, interesante. Ay, no, qué rico Sí, yo. que escuchar toda tu historia, tu testimonio ha sido de verdad muy edificante para nosotros. Muchas gracias por abrir tu corazón, por contar pues cosas tan íntimas que tú has vivido en tu vida. Pero pues lo importante es eso, que vean la gloria de Dios, que no nos vean a nosotros solo somos humanos instrumentos en las manos de Dios y queremos que lo vean a Él, que siempre su gloria sea lo que la gente vea y que sea una esperanza para cada uno de los que vayan a escuchar este testimonio. Me gustaría si nos ayudas a despedirnos con una oración y un mensaje final que quieras decirle a las personas, un consejo, un tip o alguna cosa que quieras. Claro, correcto. Oramos entonces. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tener esta oportunidad de hacer este video en colaboración con Joana de canal Family Lovers. Gracias Señor por que nosotros a través de este medio podemos llegar a diversas personas que necesitan de tu palabra. Sabemos que este mundo que cada vez está más contaminado, más corrupto, más complicado. La palabra necesita ser difundida porque hay personas, hay almas, familias enteras que se están yendo hacia el vacío y solamente tú nos puedes rescatar. Guíanos, Señor, en ese esfuerzo. Guía también a cada uno de los predicadores o personas cristianas que hacen contenido en diferentes medios para que podamos llegar a ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ya. Bueno, como tip, ah, nuestra vida, por más fe que podamos tener por creyentes, está sujeta también a este mundo caído. Por eso es que hay creyentes que pueden padecer diferentes tipos de problemas. Problemas de salud tan serios o mucho más serios que el mío, financieros o de todo tipo. Sabemos que vivimos en esa realidad, pero en medio de esa realidad, nunca dudemos de la providencia del Señor. Nunca desconfiemos de Él, que en Él podemos encontrar la fortaleza, consuelo, paciencia, en medio de cualquier adversidad que tenemos. Recuerden lo que dice
Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Ujú. El Señor está con nosotros en medio de esos procesos oscuros que podemos atravesar. Él es fiel. Sigamos adelante, porque nuestro destino eterno va a trascender pues todo este mundo que tiene un montón de inconvenientes. Nuestra morada eterna y final va a ser allá al lado del Señor en el paraíso, donde no va a haber más lágrimas ni sufrimientos. Y pues esa va a ser nuestra meta. Mientras que estemos aquí, sigamos adelante a pesar de todo lo que suceda, a pesar de cualquier circunstancia. La fortaleza solamente viene del Señor, no de nuestro propio interior, sino del Señor. Amén, amén. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Joel, por haber estado aquí, Gracias, por haber Giovanna. compartido nuevamente. Y bueno, querida comunidad, espero que este testimonio sea de bendición para ustedes. Compartan, denle like y déjenos algún comentario que les impactó, están viviendo lo mismo, conocen a alguien. Y nos vemos en un próximo video de Cada historia es un milagro. Gracias, Pastor Joel, por toda su colaboración aquí. Gracias, Giovanna. Saludos también a toda la audiencia. En una Cuídense, próxima bendiciones. oportunidad. Bye. Hasta otra oportunidad. Bye.